Bueno, entonces, hace 15 días tuvimos una predicación aquí sobre, ¿cierto? Sobre el Apocalipsis. Vamos a continuar hoy. ¿En qué versículo quedamos? Vimos hasta el versículo 11 y continuamos en el versículo 12. Ahí vamos a continuar. Bueno, mencionando un poquito lo que hicimos hace 8 días que tuvimos la asamblea, estuvimos dando un informe sobre el protemplo. Si alguna persona no vino de los que son creyentes y quiere saber un poquito cómo va, se me acerca, que con mucho gusto le informo, para informarle cómo estamos, qué dinero tenemos, cuál es la proyección. Porque algunos hermanos de pronto no pudieron venir, me puede preguntar que yo le informo. Eso sí, si es un creyente de la iglesia, si no, no. Versículo 12. Vamos a poner los versículos ahí, para que los hermanos los vean. Bueno, aquí comienza, en este versículo comienza la visión que Juan tiene. Voy a mencionarle porque hay varias, o sea, esta visión apocalíptica tiene 5 partes. 5 partes que tiene la visión. Después les voy a explicar por qué hay hay esas reiteraciones dentro de la visión. Vamos a ver esta primera parte de la visión. Lo que vimos hace 15 días fue la introducción al libro de Apocalipsis, a la visión. Pero vamos a ver la visión. Versículo 12 comienza y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Quiero decirles que siempre que estudiamos esto, le reitero, hay mucha curiosidad por saber qué significa Apocalipsis. Pero vamos a ver porque esta primera parte comienza aquí y termina en el capítulo 3. En el versículo, allá en el capítulo 3, hasta el final del capítulo 3, termina la primera parte de la visión. Cuando la visión se centra en la iglesia. Lo primero que Juan ve son los 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Es lo que él ve en la visión, 7 candeleros. Todos nos imaginamos los candeleros diferentes, ¿cierto? ¿Cómo lo imagina usted? Pequeño, grande, con una luz grande. Pero dice que los 7 candeleros eran ¿de qué? De oro. Debía ser muy bonito, ¿cierto? 7 candeleros. ¿Para qué es un candelero? Bueno, para lo. Entonces, lo primero que él ve es los 7 candeleros. Esos 7 candeleros, dice el verso 20 de este mismo capítulo. Dice el 20 dice que eran los candeleros, ¿verdad? Entonces dice: y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas. Entonces, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, los candeleros estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban los candeleros? Bueno, nos vamos a ir dando cuenta a medida que... Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba?
Entonces, lo segundo que se ve es la presencia de Dios en medio de la iglesia. Entonces, él ve la iglesia representada en 7 candeleros. ¿Y quién estaba en medio de la iglesia? Entonces, lo esencial es que está la presencia de Dios en la iglesia. ¿Qué significaba esa presencia de Dios ahí? ¿Qué significaba? El hecho de que estuviera la presencia, uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. ¿Qué representa la presencia de Dios en la iglesia? Bueno, les pregunto otra más fácil. ¿Qué garantiza? ¿Qué garantiza la presencia de Dios en la iglesia? Bueno, la permanencia. Si Él está, nosotros también estamos. Amén. Entonces, eso es lo que hay que... Bueno, ahora, ese que era semejante al Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, su vestidura era de sacerdote, el cinto que tenía aquí era de rey, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Tenía figura de un anciano. Sus ojos como llama de fuego, que todo lo ve. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce significa juicio. O sea, si sus pies son de bronce es porque Él es el juez de todas las cosas. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz, una voz fuerte, fuerte. Eso es lo que Juan ve, ese es el personaje que él ve. Ese es lo que él está viendo, quien está hablando con él. Y ahora, tenía en su diestra 7 estrellas. Ya sabemos que las 7 estrellas eran ¿quiénes? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Bueno, los 7 ángeles, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Estaban en la diestra. Entonces comienza aquí en la visión a ver el trabajo en la iglesia. Entonces, por eso yo les decía al comienzo del estudio que la visión no es nada raro al mensaje que tiene la Biblia. La Biblia dice en Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, lo que se está viendo aquí es lo que hay en la iglesia. Esas personas, porque los ángeles no son ángeles del cielo, sino que representan a los pastores que había en las iglesias, están en la diestra de Dios. O sea, están en el poder de Dios. Siempre que se habla de diestra de Dios, significa que están en el poder de Dios, que están autorizados por Él, que son su diestra para trabajar. ¿Sí podemos entender eso? Creo que no es difícil, ¿cierto? No podemos pensar que no podamos entender esto. Entonces, lo que él ve primero, 7 candeleros. Póngale que agréguele 6 más a Castilla, pues. Castilla es una y ponga 6 congregaciones más. Son los 7 candeleros. Coloque el pastor de aquí y otros 6 pastores, pues. ¿Cierto?
Ya van entendiendo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que él está mostrando ahí. Ahora, la reacción de Juan cuando él ve la visión. Ya sabemos que lo que Juan vio fue la iglesia, la presencia de Dios en la iglesia, el pastor de la iglesia, ¿cierto? No hay nada raro. Lo mismo que decía Juan en el evangelio de él. Pero aquí no hay nada que inventar. Aquí es lo que Dios siempre nos ha dicho. Este es el último mensaje, pues, que el Espíritu Santo dio por esta visión y lo dio a Juan y lo dio a la iglesia. Entonces, por eso está aquí, porque su mensaje está y es de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al propósito de Dios. La reacción de Juan, verso 17 del capítulo 1, veanlo. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto que le pasó a Juan le tiene que pasar a todo creyente. A todo creyente. ¿A usted ya le pasó? Tiene que, cuando usted ve a Dios, cuando usted conoce a Dios, usted se humilla. El resultado es la humillación. Por eso, todo esto que vamos a ver hoy es el mensaje pastoral a la iglesia, el mensaje pastoral de Apocalipsis. Entonces, cuando le vi, ¿cuál es el efecto de la presencia de Dios? Y eso le pasa a todo creyente, Porque la experiencia de la salvación no es intelectual, no es de aprenderse el Evangelio, sino de creer el Evangelio, de experimentar la vida, de recibir la vida. Hay muchas personas que se aprenden partes del Evangelio y están por ahí y dicen, yo también sé. Y de verdad han aprendido cosas. Pero usted se ha encontrado con Dios, se ha encontrado con Él, le vio ya. Cuando le vi, puede haber gente hasta bautizada que no. Oiga, yo me aprendí la doctrina que me dieron. Me la aprendí, es hasta bonita y todo, pero no se encontró con Dios. Gloria a Dios. Pero pasó algo más. ¿Qué más pasó? Y puso su diestra sobre mí, diciéndome, oiga, lo sintió la mano de Dios en sí, sintió la mano. Pero había algo más. ¿Qué más había? Cuando puso su mano sobre él, le habló. Oiga, esto no es solamente sentir, porque esto no es cosa de los sentidos. Esto es más allá. Diciéndome. O sea, aquí muy importante lo que le dice. ¿Qué tal que le ponga la mano y no le dice nada? El cristiano tiene que tener presente todos estos detalles para no hacer de la vida cristiana una sensación.
Que muchos han hecho una sensación y ya hay hasta grupos que van a hacer hasta el trencito. Una confraternidad con el trencito. Esas cosas no corresponden a la presencia de Dios. La presencia de Dios es esto. Al mismo que siento, lo escucho. Lo escucho. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el mensaje que le dio? No temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque el mensaje del Apocalipsis es para alentar, no para asustar. Es para alentar. La iglesia necesitaba esa experiencia y esa visión se dio para eso, para que la iglesia fuera alentada. No temas. Yo soy el primero y el último, el antes de y después de, y el que vivo y estuve muerto. O sea, yo soy el que usted conoce. Juan lo conocía. Juan estuvo parado frente a la cruz cuando lo crucificaron. Él estuvo parado allá frente a la cruz. Fue el único apóstol que estuvo ahí. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La fe de la iglesia, la fe de la iglesia, la esperanza de la iglesia, la confianza, todo está edificado sobre esta promesa. Yo soy el que estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Eso garantiza todo. Eso garantiza todo. Usted mira la historia de los países y usted ve la historia de cómo fue este, cómo fue aquel, pero ya no está. Ya no está. Pero este sí está. Porque este vive por los siglos de los siglos. Aquí sí hay una garantía. Aquí hay una garantía. Entonces era un mensaje para alentar. La iglesia estaba viviendo una persecución. La iglesia no estaba viviendo como nosotros hoy día. La iglesia estaba viviendo en un momento de persecución que el mismo Juan había sido exiliado en esa isla. Él no estaba de paseo allá, ni estaba viviendo bueno, ni esto. No, estaba en una situación difícil, no se sabe, a cualquier momento llegaron a matar a Juan. Era una situación difícil. Hay hermanos, y hubo épocas aquí también en Colombia, donde uno se iba a hacer el culto y no sabía si volvía. Porque había persecución grande contra la iglesia. Y ese era un momento así. Entonces la palabra, lo primero que el Señor le dice es no temas. Oiga, qué bueno que Dios le diga eso a uno, ¿no? Que Dios mismo se lo diga, no temas. Esa es la garantía de Él. Gloria al Señor. Entonces vive por los siglos de los siglos. Este es el mensaje. Esta es la señal de la salvación. Esta es la señal, esto es lo que se evidencia en los cristianos salvos. La resurrección de Cristo se evidencia en usted por la nueva vida que usted tiene. Porque usted no tendrá vida eterna, usted ya tiene vida eterna. Gloria a Dios, porque Él resucitó de entre los muertos. Dice, y tengo las llaves
De una vez viene la promesa. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, la gran promesa de la resurrección. El Hades era el lugar donde metían los muertos, era el lugar, como decir la fosa esa. El Hades, tapaban ahí, metían el muerto. Tengo las llaves, voy a abrir los sepulcros cuando regrese, porque tengo las llaves. Gloria a Dios. Esa es, sobre esa fe es que está edificada la iglesia. Alabanzas a Jesús. Ahora, en el verso 19 le dice, escribe. Aquí recibe la orden de escribir. La orden de escribir. Escribe. Y Juan estaba entendiendo la visión. Vea. Juan no estaba viendo una cosa que no entendía. Juan entendía. Tanto que le dice que escriba en orden. Usted no puede escribir una cosa en orden si usted no la entiende. O sea que Juan sí estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí viene el anuncio de tres aspectos importantes de la visión. Las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas, que son las últimas que están al final del libro, al final de la visión. Las que serán después de estas. Entonces, vamos a mirar las que son. Escribe las cosas que has visto y las que son. El verso 20 dice, el misterio, aquí está la explicación de lo anterior. El misterio o explicación o sentido que tiene de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, había mucho más de 7 iglesias en el Asia Menor. Había mucho más de 7 iglesias. Pero en esta cultura donde se escribió la Biblia, el número 7 significa plenitud, perfección. Entonces, si se les mandó a 7, es porque lo primero es verdadero, es completo, es perfecto, es creíble, pero se las pudieron haber leído a todas. Entonces hay que entender el lenguaje en el cual se escribió. Bueno, entonces vamos a ver qué le mandaron decir a las iglesias. ¿Qué le mandaron decir? ¿Al cuál fue la primera iglesia que le escribieron? A la primera iglesia, Éfeso. Éfeso es una ciudad, era precisamente donde Juan había sido pastor por muchos años. Se dice que por 20 años por lo menos. Juan había sido pastor allí en Éfeso. Y desde allí supervisaba o vigilaba las iglesias que había en el Asia Menor. Entonces, 6 cositas que tengan en cuenta que se encuentran en estos 2 capítulos
En estos 3 capítulos, 1, 2 y 3, se encuentran 6 cositas importantes. El centro de la visión es la iglesia. Ese es el centro de la visión. Lo esencial, la presencia de Dios en la iglesia. Número 3, la responsabilidad del pastor de la iglesia. Número 4, la palabra de Dios en la iglesia. Número 5, la problemática de muchos creyentes de la iglesia. Número 6, la promesa de Dios a los que son vencedores. Eso es lo que hay ahí. Entonces, vamos a ver el mensaje a Éfeso. Está en el capítulo 2 del verso 1 al verso 7. ¿Cómo comienza el mensaje? ¿A quién le está escribiendo Juan? A ver, ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿Cómo? Al pastor de la iglesia. ¿Por qué al pastor? ¿Por qué no le escribió a todos? Dígame otra cosa, ¿por qué al pastor? ¿Cómo? Bueno, listo. Entonces, fíjense que el pastor es el conducto regular. Es bueno tener en cuenta eso. Tuvimos en el pasado, vea, y me encontré una vez un hermano. No me lo encontré, ya que me acordé, me llamó. Seguro que me lo encontré, pero después, pero esa vez me llamó. Me llamó de otro departamento, no de aquí de Antioquia, sino de otro departamento, y me dijo: hermano, pastor, yo era el supervisor del distrito. Y me dijo: hermano, ¿usted por qué le va a pedir un favor? Que me dé una carta. Una carta, porque es que tenemos un grupo de oración con otros hermanos de otros departamentos. Era me parece, de Urabá, de Chocó. Y tenemos una misión que cumplir, porque hemos visto una visión. Entonces yo le dije: usted ya habló con su pastor, porque si es un mensaje de Dios, primero se lo dio al pastor. Pregúntele al pastor. O sea, Dios no le dice nada a nadie. Primero se lo dice al pastor. Y a medida que transcurra la enseñanza se van a dar cuenta de algunas cosas. Cuando Dios a veces tiene que hablar directamente, que también lo puede hacer. Pero vamos a mirar aquí. Entonces, vea la importancia, note la importancia que le da Dios al pastor. Eso no quiere decir que el pastor sea un ángel del cielo, pero tiene una responsabilidad. Y yo creo que aquí hay hermanos muy antiguos que saben que esto es verdad.
Y ustedes son una iglesia muy sujeta al pastor, a todos los pastores que han tenido. Pero esto se dice, esto se predica porque está ahí. ¿Y yo cómo le voy a predicar otra cosa? Yo tengo que predicar lo que está ahí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, los hermanos de la congregación ven, y yo no les puedo quitar que ustedes ven, Dios los usa, y yo permito, y yo no les digo, ustedes vienen, ponen la mano sobre los enfermos y el Señor sana a los enfermos y Dios usa a los hermanos. Pero Dios no le va a decir a un creyente lo que le tiene que decir al pastor. Porque para eso Él lo puso como pastor. Y vamos a llegar a un mensaje a una de las iglesias donde Él le dice al pastor de ese lugar, si me toca que quitarlo, lo quito. Vamos a llegar a una de las... Hoy no alcanzamos porque faltan 5 para las 12 y ya vamos a terminar. Pero yo no tengo afán. Yo no tengo afán. Yo puedo enseñarles todo este resto de año de este Apocalipsis aquí. Pero para que veamos que el mensaje de Apocalipsis es hermosísimo. Y no es nada raro. Y cuando lleguemos a ver a Cristo, ¿qué es lo que esta visión muestra? Es cristológica, es mostrar la grandeza, la magnificencia, el señorío de Cristo. Que ante todo eso, toda la creación se doblegará. Entonces, eso es hermoso, ¿verdad? Sigamos aquí con este mensaje a ver si acabamos. Con este de Éfeso. ¿Cuál era? ¿Cómo comienza? Y vea el trato, vea la pedagogía de Dios, como es de hermosísima, ¿cierto? ¿Qué les dijo primero? Ustedes son unos... ¿Qué? ¿Me las van a pagar? No, ¿qué les dijo? Verso 2, vea. Es un mensaje pastoral, un mensaje dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Como uno de una directiva hablando con los que trabajan con él en la directiva. ¿Cierto? Cuando se reúne, él es el líder de la directiva y le dice, yo sé que ustedes se esfuerzan, trabajan, pero no pudieron llegar más temprano. ¿Cómo les dice el líder? Yo no sé, pero ya me colmó la paciencia. Creo que usted, ¿cómo le parece? No, aquí el Señor, oiga, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y le reconoce y dice, y que no puedes soportar a los malos. O sea, es celoso. Y has aprobado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Ya, yo reconozco que tienes autoridad, tú corriges. Pero primero lo que para darle la palmada, vea. Dale cuidado. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, era una iglesia que era como Castilla, ¿no? Sí. Sí, arduamente trabajando y todo, vea. No has desmayado. En el verso 4 aparece un pero. El pero. Pero tengo contra ti. Oiga, ¿cuántas cualidades buenas tenía? Cuéntenlas a ver.
Cualidades buenas, ¿cuántas habían? Trabajaba, tenía paciencia, era celoso, tenía autoridad, rechazaba a los hermanos, sufría, persistía, todo lo hacía, dice, por amor del nombre del Señor. Además estaban bien enfocados, porque todas las cosas las hacían para el Señor. Pero aparece el pero, vea. Pero tengo contra ti. Esa era la iglesia de Éfeso. La de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así, cortado así. Pragmáticamente, sin mucha explicación. Pragmático. Entonces surgen las preguntas, ¿cierto? Preguntas. Y esa pregunta la he oído yo lo que hace que estoy en la iglesia. ¿Y qué es el primer amor? Y es que hay un segundo amor. Ah, bueno. Lo que les estaba diciendo es, ustedes tienen un gran celo. Ustedes saben lo que había pasado en la iglesia de Corinto, ¿cierto? ¿Sí han leído la carta a los Corintios, la primera carta? ¿Quiénes la han leído? Léanle y se dan cuenta usted que en Corinto había de todo. Pero ¿qué era lo que faltaba? O sea, amor. La relación de Dios con nosotros está basada en el amor. En el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos merecedores. O sea, nosotros no somos merecedores de. La relación se basa en que Él nos amó primero. Él nos amó. Entonces la visión de nosotros y el sentir de nosotros tiene que ir en ese sentido. ¿Por qué el cristiano no peca? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Alguien se enamora de alguien, se siente atraído de alguien. El uno es casado, el otro es soltero. O vamos a pensar que ambos solteros, ambos casados. Bueno, total es que dice, es que es el amor. ¿Usted cree que hay amor? Si el amor no puede hacer mal. Entonces es un valor, una interpretación que la gente le da, pero no es amor. El que ama no le hace daño al otro. Por eso la relación, por eso el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y todo, eso es lo que lo une. Cuando se escribió a los Gálatas se dijo, la fe obra por el amor. Si usted tiene fe pero no tiene amor, usted no puede obrar. Entonces el amor se necesita para ganar al perdido, para restaurar al débil, al creyente. El amor, sin amor, yo tengo fe pero no puedo obrar. No puedo obrar porque no puedo soportar, porque no puedo ayudar. Entonces, esta es una de las cosas que la iglesia debe tener presente, el amor, porque el amor tiene un sacrificio.
el sacrificio de renunciar a mí y abrirme hacia el otro y poder entender y comprender al otro y ayudar al otro. Estamos, mire, por todas las congregaciones que usted pudiera ir, se va a encontrar gente necesitada de restauración. Y allí tiene que estar presente la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios, no los gritos de un pastor detrás de un púlpito tirando piedra. No, porque los púlpitos no son para eso, no son escondites. La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios y el amor. Aquello que Jesús dijo un día, el buen pastor. ¿El buen pastor qué? Sí, o sea, a veces la gente interpreta y dice, no, eso fue Jesús que le tocó que dar la vida, pero nosotros ¿qué? A mí sí me toca que también. A mí me toca que darle la razón a usted, así yo la tenga, con tal que usted no se pierda. O sea, tengo que renunciar aún al derecho que a veces tengo por la debilidad del otro. Porque el otro es débil y tengo que restaurar al otro que está débil. Entonces cuando la Biblia dice en Gálatas 6, dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Bueno, a medida que vamos avanzando con el estudio, iremos comprendiendo cositas. Terminemos este mensaje. El mensaje termina con el reconocimiento, vea. Termina con un reconocimiento. Después de que él les dice, vea, recuerda por tanto de dónde has caído, verso 5, de dónde has caído, y arrepiéntete ya en las primeras obras. ¿Por qué las primeras obras? Por lo que les decía, porque sin el amor no se puede obrar. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré ¿cómo está la cosa ahí? ¿Ha oído usted de muchos? Dios le ha tocado que quitar mucha gente. Una persona que no entiende el amor de Dios es irresponsable, da mal testimonio, no le importa, entonces con eso daña a los demás. Entonces Dios dice, no, hay que quitarlo de ahí. Así de sencillo. Pero vuelve y le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, estaba bien en la doctrina, estaban bien doctrinados porque sabían bien la doctrina. Los nicolaitas eran unos seguidores de Nicolás, unos que habían fundado una religión herética, una herejía. Herejías que habían respecto, por ejemplo, había una herejía que decían que ya el Señor había venido. Había unos que predicaban que ya el Señor había venido, otros que no había resucitado. Entonces, todos esos eran herejías que había en el primer siglo. Entonces, un tal Nicolás se fundó hoy también hay Nicoláses, ¿cierto? ¿Conoce algún Nicolás por ahí? Bueno, hay algunos Nicoláses que han dicho
Vamos a poner una iglesia por allí, tal cosa. Nicolás. Bueno, entonces, dice, le vuelve a decir que él es una persona, o sea, que es muy celoso en eso de las doctrinas y todo. Finalmente les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿cuál es el fundamento? Hay que oír a Dios. Hay que oír a Dios. Dios nos oye a nosotros. Dios nos oye. Pero hay que oír a Dios porque de ahí depende. De ahí depende la vida espiritual. Oír. Oír es mucho más que escuchar. Oír es poner en práctica, obedecer. Finalmente termina con una hermosa promesa. Al que venciere. De una vez que encontramos venciere, ya sugiere que esto es una ¿qué? Es una batalla. O sea, no estamos aquí de paseo. Estamos librando la buena batalla de la fe. La vida cristiana es eso. Creo que el jueves pasado prediqué sobre eso. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? No se llamaba porque no le pusimos nombre. No se preocupen, no le pusimos nombre. Hablamos sobre el nuevo nacimiento y finalmente sobre la evidencia de la salvación. Mencionamos una evidencia de la salvación. ¿Cuál era? No digan que del jueves a hoy se olvidó. Mencionamos una evidencia de la salvación. La explicamos. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Cómo? No, y leímos Romanos 8:8. Bueno, entonces vamos a terminar diciendo lo siguiente. Y en todos los mensajes que vamos a ver aquí, de mensajes a las iglesias, y que hoy son para nosotros de gran bendición, porque es la iglesia del Señor que está aquí sobre la tierra y tiene estas dificultades. Entonces, poder entender que una de las evidencias de que somos salvos es que tenemos luchas. O sea, no podemos esperar que el cristiano esté allí como ¿cómo se dijera? Que lo ponen allí como en un lugarcito totalmente, como tiene usted sus cositas allá en la casa que no quiere que nadie las toque. Allí esto y lo otro, y entonces sí. Que no me le vaya a caer un poquito de polvo, de nada, todo. ¿Dónde está el cristiano? Este tesoro está en vasos de barro. Y terminamos el jueves diciendo lo siguiente, que muchos han huido de la iglesia y se fueron porque no entendieron eso. No entendieron cómo es la vida cristiana, entonces se van. En lugar de decirle, gracias Señor, porque esto me confirma que tú eres mi Dios. Entonces apenas viene una situación, dice, no, yo no soy para esto, a correr. No correr para afuera y no correr para adentro. Ahora somos hijos de Dios. ¿Pero qué? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces usted no viva en el cielo, viva aquí.
porque aquí vivimos todavía. Póngase de pie y vamos a orar. El que venciere. Una lucha. Y ahí estamos. Sí se puede. Sí se puede.